Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y es un enorme placer estar aquí nuevamente contigo. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que espero funcione, les encante a quienes estén pensando ingresar al mundo corporativo o a quienes ya estén ahí, porque siempre podemos aprender de quienes ya han pasado por mucho tiempo y con mucha experiencia y nos pueden dar muy buena idea de qué es esto del mundo corporativo y particularmente siendo mujer. Y bueno, pues yo tengo el enorme gusto de tener una invitada especial. El día de hoy nos acompaña Marta Adelar. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nancy, buenos días. Oye, bueno, pues déjame primero les doy la semblanza de Marta. Ella es contadora por parte de la UNAM. Ella tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero y corporativo. Ha desarrollado una muy sólida trayectoria en banca, auditoría, administración de riesgos, continuidad de negocios, seguridad de la información y cumplimiento normativo. Por supuesto, ha ocupado posiciones de responsabilidad muy importantes en instituciones como Bancomex, el Banco de Desarrollo de América del Norte y Axtel, participando en procesos estratégicos de toma de decisiones, gestión de crisis y fortalecimiento organizacional. Su experiencia permite reflexionar sobre el liderazgo femenino en entornos de alta presión, exigencia técnica y transformación corporativa. Así que bueno, díganme si no, tiene todas las credenciales y bueno, me va a dar mucho gusto si nos podemos conectar y me ponen a Marta, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme, Nancy. La verdad fue una sorpresa y pues adelante a apoyar al grupo docente y a quien necesite, ¿verdad? Claro, a toda la audiencia, todos necesitamos conocer de estos temas. Y bueno, pues cuéntame, me gustaría ahora sí que desde el principio, ¿cómo es que tú decidiste elegir este tema del sector financiero, esto de ser contadora? Vamos, realmente digo, ahorita a las nuevas generaciones esto les parecerá algo muy habitual y sencillo, pero que en aquellos tiempos esto de los temas financieros eran mucho más enfocados al mundo de los hombres. Cuéntame, ¿por qué decidiste ser contadora y enfocarte al mundo del sector financiero? ¿Qué te inspiró? Pues mira, yo pienso que antes tengo que hacer un preámbulo, ¿no? Porque como dices, nosotros tenemos otro tipo de ideas, somos otra generación. En mi caso, pues yo soy una generación que está entre el baby boom y la generación X, en donde pues tu mamá está en tu casa, ¿verdad? Tu papá está trabajando y las decisiones a veces de una carrera no son fáciles. Yo recuerdo que cuando ya estaba en la prepa y que te preguntan, oye, ¿cuál es la carrera que tienes que definir? Pues todavía en quinto año tienes la oportunidad de pensarlo, pero ya en sexto tienes que decidirlo sí o sí. Y mira, la verdad, yo no sabía que iba a ser contadora. Yo creo que el Señor ya tiene extraños caminos y te dice de aquí vas. Y tenía una súper amiga que su papá era contador y que ella pues iba a ser contadora y yo por ende dije, pues contaduría, pero en realidad no era algo que yo lo tuviera previsto. Y cuando tomé el tema de contaduría ya me empecé a involucrar ya en sexto de prepa y empecé a ver que era pues con muchas aristas y muchas oportunidades, ¿verdad? El escoger esta carrera. Sí sabía que no era de leyes, sí sabía que no era de la parte química o biológica o todo esto, lo que es la parte, bueno, De de las ciencias, conocernos, ¿no? ¿verdad? Ajá. Y luego resulta que, pues, la parte de ingeniería, las mujeres en ese tiempo no invertían tiempo, valga la redundancia, en entrar en ese tipo de carreras que ahora en la actualidad hay muchas ingenieras, ¿verdad? Entonces decidí que esa área económico-administrativa era para mí
y dije, pues tenemos que ver qué me brinda. Y en la universidad conocí varios procesos de mercado, conocí las finanzas enfocadas a las empresas y conocí que no nada más era un campo en el que yo me iba a referir a un solo tema. Tiene variedad de cosas y entonces pues estaba la auditoría, estaba la parte financiera y ahí fue donde yo enfoqué mis esfuerzos a buscar algo relacionado, pero también fue una situación muy curiosa. Aunque yo lo escogí así, como que al ahí se va, bueno, voy a estudiar esta carrera, recuerdo que esa misma amiga me dijo, oye, están buscando a una persona que ocupe un puesto de becario. Pues uno está jovencito y pues fui a hacer una beca en Banco Nacional de Comercio Exterior y ahí fue donde ingresé, o sea, no es algo que yo escogí, eso fue fortuito, o sea, no fue algo que yo dijera, ay, sí, me encantan las finanzas, uno joven no sabe qué le encanta la verdad, ¿no? Entonces yo le digo a tu comunidad que escoja algo en lo que sienta que es hábil. Y en este caso que haga pues esas alternativas de descarte y por eso es que entré a la parte financiera. Me encanta, porque muchos jóvenes, pues como bien dices, tenemos que tomar esas decisiones, en mi caso tuvimos que tomar esas decisiones de, pues sin tener a lo mejor las mejores herramientas, la madurez, y pues son decisiones que te marcan la vida. Y hay veces que dejamos que también la vida tome decisiones y nosotros vamos aprovechándolas sobre el camino. Así que sí, tu caso son del de muchos y seguramente muchas personas se ven reflejadas en eso, pero mira, le tomaste amor, le encontraste el camino, aprovechaste la oportunidad. Y dime una cosa, hay personas que deciden, ya sabes, lanzarse a su propia empresa y demás, pero ahorita nos vamos a enfocar al mundo corporativo, ¿no? Que también tiene, por supuesto, su encanto y sus grandes retos. Y en esos me quiero enfocar. Cuando ya entraste y por la larga trayectoria que tú llevas en estas grandes, en la banca, y en estos grandes corporativos, esas grandes decisiones con mucha gente y que tienen impactos importantes, dichas decisiones, dime cuáles fueron a nivel profesional los principales retos que enfrentaste justamente para crecer profesionalmente, ¿no? En el mundo corporativo, y con tu ejemplo, ¿cuáles serían esos recuerdos que tienes, esos grandes retos y cómo los superaste? Pues mira, uno de ellos es que tienes que estar preparada para todo, pero no lo sabemos todo. Entonces, si te pones en un área, ¿no? Yo entré al área de auditoría, que era conocer como la cosmovisión, pues del banco, ¿no? En mis inicios. Después pensé que era necesario saber precisamente de qué son los créditos, cómo se ofrecen a los clientes, cómo se supervisan, cómo se dan, o sea, todo el flujo del proceso de un banco. Entonces, yo, al estar en auditoría, prácticamente hice mis exámenes para cambiarme de área y ver y conocer qué era el banco. Entonces, estuve en muchas áreas del banco que para mí es estar como que en muchas empresas porque son situaciones diferentes a las que te enfrentas. Entonces, uno de los retos es aprender. Y en la banca, en el sistema financiero es muy importante que siempre estés al día y la normatividad que tienen, o sea, los regula bastante. Yo creo que es uno de los sectores que más te regulan. Entonces, tienes que ir, dependiendo el área, aprendiendo qué es lo que tienes que saber para aplicarla. Entonces, cuando ya conoces esa normatividad, ya puedes empezar a tener un poco de experiencia, de expertise y ofrecer al sector financiero pues tus habilidades en ese tema crediticio, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante que aunque en el lugar donde estén trabajando a ustedes no les den capacitación, ustedes la busquen, porque en todas las áreas es necesario que aprendas algo. Para mí fue De el mayor reto, ¿ves? Que yo tuve al inicio. Maravilloso. Entonces, tú, a lo que te dedicabas era yo aquí estoy y seguir aprendiendo, aunque no te lo pidan.
digamos que esa es una regla fundamental y ahora con las herramientas aparentemente sería más sencillo, ¿no? Pero bueno, esta hambre de querer saber sin duda es un ingrediente fundamental para desarrollarte en este mundo. Y aquí déjame integrar un elemento importante que ahora se vive de manera diferente. A mí me gustaría escuchar si te costó un poquito más de trabajo desarrollarte a nivel profesional por ser mujer, comparado con tus compañeros hombres, o tú tuviste que por ahí abrirte brecha con más fuerza, porque justamente pues estas áreas no era lo común ver mujeres. ¿Cómo lo viviste ser mujer en el mundo corporativo a través del desarrollo de tu profesión, de tu vida profesional? Mira, algo que yo viví cuando empecé a trabajar, no entré directamente al área financiera en el banco. Yo tuve que escalar en despachos, ¿verdad? Y tuve que estar inclusive en otros trabajos relativos a la salud que no se enfocaban a. Entonces tuve yo la oportunidad de conocer el ambiente laboral. Y al haber conocido lo que era un banco, aunque es de banca de desarrollo donde yo estuve en ese tiempo, el ambiente que se tiene en el Bancomext es un ambiente de un Eximbank, de un banco privado. Entonces, mi desarrollo fue mucho ahí, pero el ambiente era diferente. Entonces, yo como mujer, ahí no tuve problemas porque era muy paternalista en ese tiempo, ¿no? Félix Olmedo, gente muy reconocida en el tiempo que yo inicié. Pero al pasar el tiempo, evidentemente tienes que aprender más a actualizarte y también el proceso en donde tú tienes que desarrollarte también es el humano. Entonces, a pesar de que era muy paternalista y empezar a pasar a varias áreas, llegar al área de riesgos, la gente no le gusta, sobre todo las mujeres con las mujeres, que fue lo que a mí me pasó, no aceptan a alguien que esté compitiendo. Entonces yo tenía más aceptación con los hombres que con las mujeres. O sea, desgraciadamente las mujeres tenían esa no empatía con que una mujer luche por subir, como lo dicen en el gobierno, por subir escaños, ¿no? O ese aprendizaje. Entonces, a mí me costó más trabajo con las mujeres adaptarme. Pero, ¿qué sucedió? Tuve que tomar cursos en donde yo pudiera desarrollarme y poder sacar mi trabajo, ¿verdad? Donde yo pudiera expresar que el trabajo profesional es importante, pero también es importante llevarte bien con tu género, ¿no? Claro. Y hacer hincapié en la necesidad de hacer un equipo, en la necesidad de que tú tengas como una red de apoyo con tu propio género. Qué maravilla. Y sí, finalmente el mundo corporativo es un mundo de alto, competencia, nivel de competencia en términos generales, pero también, como bien dices, de repente se torna más complicado incluso entre mujeres, que eso es algo que hemos tenido que ir aprendiendo, una, a reconocerlo, pero además evitarlo y que sea al revés. Nos tenemos que apoyar, pero finalmente esto es más bien un tema más allá del género, como bien dices, de trabajo en equipo. Realmente en el mundo corporativo también es algo que tenemos que aprender, desarrollar liderazgos, pero sobre todo saber trabajar en equipo. Y ahí sí no sé cómo lo hayas vivido tú, porque por los puestos que he compartido, que tú me has compartido, que has desarrollado, pues se vive una gran presión, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo a lo mejor hacer un trabajo muy rutinario, pero cuando hay alta presión porque pues te exigen resultados, porque vamos, pues hay esta competencia, pues sí, sobresale muchísimo el tema del trabajo en equipo que a veces es muy, muy complicado. En este mundo corporativo, ¿cómo viviste tú esto que ya me has adelantado, pero con presión, con incertidumbre, con que a veces a lo mejor tenías que tomar decisiones
críticas y a lo mejor el ambiente, la presión, la competencia, pues, no ayuda. ¿Qué herramientas desarrollaste? Ya mencionaste el aprendizaje, el, pues, buscar trabajar en algunas competencias adicionales que nos puedas recomendar para que alguien que esté en este medio, de mucha presión que se vive en el mundo corporativo deba desarrollar. ¿Me escuchas? Ah, sí. Mira, debe desarrollar también la forma de Sí, debe desarrollar también la forma de expresarse a altos niveles directivos. O sea, las personas que quieran tener esos altos niveles, es importante que tú desarrolles esa aptitud en donde vean que realmente conoces lo que haces. No que estás ahí por un dedazo o que estás ahí porque conoces solo la parte técnica, sino es algo integral. Mira, yo, después de pasar al área de riesgos, el área de riesgos es un área que tiene también muchas vertientes. Y en el área de riesgos, lo que a mí me gustó más fue que me dieron una posición adicional que fue la de manejar comités de riesgos y participar en los consejos, ¿no? Donde venían pues toda la gente de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? De la Comisión de Seguros y gente del sector privado muy importante. Entonces, yo en ese tiempo llevaba al principio muy incipientemente llevaba el riesgo de mercado cuando empezó, pero al tener esos conocimientos de cómo expresarte, el nivel, el segundo nivel B, que aunque estás trabajando en manos medios, tú puedes sacar el trabajo. Y entonces es ahí donde empiezas a desarrollarte más y entonces ya te ubican. Y al ubicarte, dejé riesgos de mercado, ¿verdad? El movimiento de los activos con el tipo de cambio y las tasas de interés y me fui a los riesgos operativos. Y en los riesgos operativos fue donde más me encantó, porque sabes que en esos riesgos eh, tú ves los riesgos operativos, ¿verdad? Los riesgos legales, los riesgos tecnológicos, que hoy en día son muy importantes, ¿verdad? Y la continuidad de ese negocio que tienes, que es el proceso crediticio. Entonces, a mí me gustó mucho más esa inclinación y a pesar de llevar los riesgos no discrecionales, como los llama la banca, porque los discrecionales son aquellos que son que tienen movimiento y pérdidas de dinero, ¿verdad? Crédito de mercado, liquidez, pero en los operativos tú estás dentro de un movimiento de mucha gente y aparte de todo, eres la del comité y presentas las presentaciones de otras áreas y las tuyas y te da más conocimiento y te da mejor movilidad como persona, como profesional. Entonces, a mí me gusta mucho tratar con la gente y ver que a todos los niveles tienes que tener esa capacidad de manejo, porque no todos los puedes manejar igual. Los consejeros pueden llegar en un mal momento en el comité y hablarte como fuerte y tú tener el dominio y el control para poder expresar tu posición ahí y poder estar guiando un comité y llegar a algún acuerdo, ¿no? Entonces, para mí, esas aptitudes deben ser importantes y adicional al contacto con la gente, porque mira, mucha gente ahorita está diciendo, no, lo mejor es la tecnología, todo te lo hace la IA, te facilita, pero no olvidemos que son herramientas. El factor humano es lo más importante, porque tú puedes tener todo controlado, pero cuando hay un evento disruptivo, la gente es la que te levanta, es la que saca el proceso adelante. Entonces, para mí es muy importante el contacto con la gente y el contacto con tu expertise y el contacto con la capacitación continua, o sea, te hacen un todo. Yo recuerdo que entré en una situación cuando apenas empezaba lo de la continuidad del negocio y aquellos eventos disruptivos, tomé cursos y en los cursos conoces muchas historias y mira, a mí me impresionó mucho que el Señor me haya puesto, porque yo soy muy creyente de alguien que te crea, o sea, yo creo que yo no vengo de un Big Bang, ¿no? Yo creo que vengo de alguien superior que me creó y en este caso yo creo fielmente que Él me puso en ese lugar y al estar en ese lugar
estaba una chica de Estados Unidos que platicaba lo que sucedió en el 9/11, qué pasó en el 2001 cuando chocaron los aviones, ¿verdad? En Nueva York, ¿verdad? En las Torres Gemelas, que yo mucho antes del 2008 que me enteré de esa historia, en esos cursos del SICON, de continuidad del negocio, yo vi en las oficinas cómo se estaban cayendo en vivo los edificios y toda la gente que estaba ahí. Entonces ella explicaba en el 2008 que ella estaba en el piso 40 y estaba muy, muy arriba de poder bajar. Entonces eran 2 torres, se oye la explosión muy fuerte en una torre y ella nos platica, yo paré a mi gente, mira, lo que tenemos las mujeres es que actuamos. Entonces, a toda su movilización de gente con procesos que ya tenía establecidos y decirles, salimos, ahorita no sabemos qué esté pasando, pero bajamos las escaleras. Y el tiempo que tardó en caer una torre a que la otra cayera fueron como 20 minutos. Entonces bajó a su gente sin pensar qué era lo que estaba pasando, no sabía, pero la explosión era muy fuerte. Bajaron las escaleras y cuando llegaron a la planta baja se desplomó. Entonces ella narra la desesperación de otras personas que no supieron qué hacer. Y además de salvar vidas, tenía su proceso tan bien establecido. Esa parte de continuidad de negocios me ayudó mucho, me llenó, porque yo preparé todos mis planes de continuidad. Gracias a Dios me dejaron en la directiva preparar esos planes de continuidad. Yo representé en la Comisión Nacional Bancaria a Enrique de la Madrid como su representante de poder realizar este plan de continuidad del negocio y preparar tanto a gente de sistemas, porque yo de sistemas no conocía mucho, pero de continuidad sí, y tener un equipo en donde la gente de sistemas, mi gerente de sistemas, en donde yo levantaba la parte de continuidad, en donde había una crisis por si tenía yo que ver con algo de incendios o alguna situación que tiene que ver con los incidentes pues de bombas, ¿verdad? De temblores o de cosas así que no nada más fueran continuidad de operatividad, sino que fuera una continuidad integral y al final llevarlos a una sede en donde una sede alterna te proporcione que puedas continuar. O sea, tengo muchas anécdotas respecto de eso. Recuerdo que nos fuimos a hacer precisamente a probar el plan, ¿verdad? Porque probar es tener la experiencia y probar es hacerlo. Entonces, ahí nos vamos a nuestro sitio alterno de trabajo a probar todo un proceso, sobre todo esos procesos que son críticos en un banco, ¿no? La tesorería y el crédito, lo demás puede esperar, la promoción puede esperar, ¿verdad? Ahí nos vamos y resulta que estando allá en la prueba, se cae la línea del SPEI y hubo que hacer una interconexión al banco donde no íbamos a probar para poder mandar las operaciones del día, porque se hacían operaciones y se hacen operaciones en vivo. O sea, tú no puedes probar un plan si no lo vives, si no es real, si estás jugando como por ejemplo, cuando nos toca la alarma, ¿no? En el plan de crisis, que no tiene que ver nada más con, por ejemplo, con el sector financiero, sino que te tocan la alarma por un temblor para que te puedas salir, la gente no se sale, o la gente que ya está arriba no se va a la parte de arriba, o la gente que no se puede mover, que no se tiene que mover, sí se tiene que probar en vivo. O sea, todos los escenarios son relevantes. Entonces, pues tuvimos varias anécdotas, ¿no? En ese proceso de continuidad del negocio y tan es así que eso me dio oportunidad de abrir, ¿verdad? El trabajo sobre todo sobre todo con más mujeres que tuvieran esas ganas. Y además, como que invitas con esas ganas que tienes de hacer tu trabajo, todo lo que hagas, no nada más lo que yo estoy platicando, que lo hagas con muchas ganas de dar, de hacer, porque eso te regresa, o sea, como que te da esa satisfacción interna, no nada más profesional. Entonces, eso se tiene que transmitir en la comunidad de los pequeños chiquitos que están saliendo de las carreras y que ahorita están, ¿sabes qué? Como
como muy congelados, como que no tienen esas ganas de sacar las cosas, sino de hacerlas por hacer, ¿no? Porque no tienen esa motivación. Entonces, yo recuerdo que fui guía o mentora de gente que tuve becaria también y que era actuaria y que podía estar en seguros o en otras cosas, pero ¿sabes qué? Que la influencia que tú les das con las ganas que haces se dedicó a esta parte, ¿no? Se dedicó a esta parte y ella, esta chiquita se fue a trabajar en la parte de seguridad de la información. Entonces, hay muchas cosas que atraviesas en la carrera, no te estancas en una. A mí lo que menos me gustaba era el cargo y el abono, y también estuve ahí, y lo que menos me gustaba eran números, pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a estudiar, a desarrollar, y te gusta lo que haces, y lo vives, entonces tú misma empiezas a ser creativa, y empiezas a ser como referencia a otras mujeres. Qué maravilla, claro que sí. Y bueno, en lo que piensas, otra experiencia, otro recuerdo, otra anécdota, porque lo que más nos gusta en esta audiencia es justamente escuchar historias reales, estas experiencias como la que nos acabas de compartir, pero en lo que justamente piensas, fíjate qué tan importante es el desarrollo de estas competencias. Yo ahorita nos estamos enfocando al mundo corporativo a través de tu ejemplo, pero bueno, finalmente estas competencias que todas las has mencionado funcionan, son competencias justamente de vida. Mencionaste el autoaprendizaje, mencionaste el trabajo en equipo, el saberse comunicar, justamente también tener esta serenidad, el autocontrol en los momentos de alta crisis, de riesgo, de incertidumbre, el tema de la toma de decisiones. Déjame decirte que esta es mi favorita porque yo sí creo que en este mundo venimos a tomar decisiones y vivir consecuencias. No hay buenas ni malas, simplemente tomar decisiones. Y justo el gran aprendizaje tiene que ser desarrollar la mejor habilidad para tomar las mejores decisiones. Y bueno, has mencionado muchísimas de las competencias que se recomiendan mucho en esta época con nuestros jóvenes, pero me gustaría escuchar alguna otra anécdota que tú tengas justamente de esta etapa de la incertidumbre, cómo manejar la incertidumbre, cómo manejar el riesgo y justo este tema de lo importante que es el autocontrol, ¿no? Como mencionaste ya un ejemplo de que se tiene que estar practicando justo para que cuando llegue el momento sepamos qué hacer y sepamos, porque eso puede cambiar y salvar vidas. Lo mencionaste hace un momento justamente con lo que compartió esta persona que vivió esto de las Torres Gemelas. ¿Qué otro ejemplo tú recuerdas así de tus favoritos que marcaron tu carrera y que justamente aplicaste todas estas recomendaciones que nos estás dando y que hicieron de este mundo corporativo algo que se nota fácilmente, te apasionó en su momento y te sigue apasionando? ¿Qué otra anécdota recuerdas? ¿Y qué tan importante justamente es saber prepararnos para tomar decisiones? Fíjate que sí recuerdo algo que se me acaba de venir a la mente cuando empezábamos apenas a diseñar, pues, todo el plan de continuidad, ¿no? A mí me tocó armarlo, desde capacitar al banco, estar en el auditorio, hablando a varias áreas y todo. Y cuando estábamos empezando a hacerlo y que las áreas confluyeran, porque no puedes tú sacar un tema, un proceso importante sin la ayuda de todas las áreas, ¿no? Sobre todo las críticas. Entonces, recuerdo que estábamos en esos inicios y tomando cursos y todo, y resulta, el banco en donde yo más me desarrollé, porque te digo que es global, es un banco, te digo, súper como si fuera un padre, ¿no? Que te guía. Entonces, recuerdo que estábamos en esas pláticas, pidiéndole a las personas cuál era su rol, las que pues estaban en la parte de crisis como protección civil, las que estaban en los procesos críticos, ¿no? Las que regresaban a las personas, y estábamos haciendo toda una integración. Pero en ese inter, el banco no maneja dinero, es un Exim Bank. Entonces, el banco da créditos a empresas importadoras, a empresas exportadoras, más que todo, y a los proveedores de importación, y da esos créditos o garantías, o sea, cartas, ¿no? De garantía a otros bancos internacionales, y resulta que no hay dinero ahí.
y me tocó trabajar muy tarde. Yo trabajaba muy tarde, tratando de armar todo. O sea, soy una persona que hasta que empieza y termina. Fíjense, no todos somos así. O sea, tenemos que adecuarnos a nuestra personalidad. O sea, tenemos que saber qué personalidad tenemos para saber en qué áreas encajamos. Entonces, yo encajé perfecto en continuidad de negocios, pero estábamos trabajando muy tarde, como hasta las 12 de la noche, ¿no? Y resulta que no sé por qué, me dice mi jefe y las chicas que estamos ahí trabajando, oigan, pues ya vámonos. Le digo, sí, ya vámonos, estoy muy agotada. Generalmente yo hasta morir, ajá, yo así era en el trabajo, ahorita estoy jubilada, pero bueno, sigo trabajando, ya platicaremos luego algo así. Pero resulta de que nos vamos y en la mañana que llegamos, yo siendo de la coordinadora de continuidad y todo, pues que había un muerto en el ala donde yo estaba, ¿no? No sabíamos qué había pasado, apenas estábamos armando el proceso y cuando ya está armado te avisan por teléfono, pasa esto, pasa lo otro. No, resulta que unas personas de sistemas, que es uno de los riesgos que puedes tener, necesitaba sacar información precisamente de datos porque los incriminaba. Entonces causó todo un show en donde dijo, voy a los cajeros, robo el cajero y pongo gases lacrimógenos, ¿verdad? Ahí en el área de sistemas, saco la información que no quiero que sepan y mientras hago un show abajo, ¿no? Entonces era como un cúmulo de, ¿cómo se llama? Ellos articularon el asalto al banco. Entonces, pues cuando llegamos, después, bueno, yo me estoy platicando esto anteriormente porque nosotros salimos del área y enseguidita que salimos, hubo el asalto. Entonces, gracias a Dios no me tocó estar ahí, pero la gente de protección civil estaba. Entonces, en ese tiempo teníamos dos edificios. Entonces, donde yo estaba, empezaron a amagar a las personas, estos individuos, para disque robarse el cajero, ¿no? Y el cajero estaba en planta baja donde nosotros estábamos, pero uno de los de seguridad se liberó, se fue, llamó al otro edificio y los policías del otro edificio regresaron, pero en eso hubo el cruce de balas porque los de seguridad vieron que algo estaba pasando y entonces en ese cruce de balas el que estaba en el cajero se asomó y lo mataron, ¿no? Eso fue lo que sucedió, quedó ahí tendido, nosotros llegamos en la mañana, no podíamos entrar. Dije, no es posible, nosotros que estamos armando todo este proceso de continuidad y no sabemos qué hacer, o sea, eso te lo da también la experiencia. Entonces de repente aprendimos, bueno, todos al auditorio, no se pueden entrar. Entonces lo que hicimos fue que uno de los grupos de sistemas movió equipos de sistemas que debíamos tener armados en el centro interno, el que teníamos interno, y no había ni computadoras, pero la gente como que se movilizó, o sea, no podíamos dejar que todo el proceso del día fallara, ¿no? Entonces, se movilizaron, sacaron computadoras, nos pudimos conectar, gente que ya había entrado desde muy temprano, empezó a trabajar adentro y afuera, hicimos la conexión para poder realizar las operaciones en la mañana, porque la bolsa abre a las 7 de la mañana. Entonces, toda la gente que llegó se trasladó al auditorio que teníamos en un tercer edificio y ahí se les dio a conocer esta situación. Entonces, los regresaron a sus casas. Yo me acuerdo que a mí hasta, perdón, pero hasta me solté del estómago, de los nervios, y yo era una de las líderes ahí. Dije, eso no puede ser. Después de que vimos que todas las operaciones salieron y que teníamos a la gente identificada como la gente que era crítica y que sacó todo el flujo de fondos adelante, fue cuando ya dije, como que me relajé y dije, híjoles,
necesito irme a mi casa, me llevaron a mi casa, estuve muy mal, pero esa parte nos hizo ver que sí necesitábamos un centro alterno cercano, un centro alterno lejano para ver, dependiendo el tipo, ¿verdad?, disruptivo que había y cómo había que trabajarlo, y ver a una persona que tuvieron que sacar pues muerta, o sea, de las oficinas, y de repente pensar que yo estaba ahí unos 15 minutos antes de que hicieran todo eso, y que dices, las personas son importantes, la vida es más importante, porque cuando te vayas de este mundo no te vas a llevar nada más que tus recuerdos, tus vivencias, tus experiencias, y en esa parte yo estuve feliz de que pudimos armar como que lo que ya teníamos en esa vivencia. Qué Entonces, maravilla. sí aprendes estudiando, pero sí aprendes en la experiencia. O sea, o sea, nada es perfecto, ¿ok? Eso sí tenemos que aprenderlo. No, buenísimo, qué buena, bueno, buena anécdota en el sentido del aprendizaje que se puede obtener de ella. A final de cuentas, siguiendo con todas estas habilidades que tenemos que resolver. Bueno, una, pues te tocó vivir como que tu trabajo tenía mucha intensidad y eso es maravilloso porque también justo te tienes que preparar para eso, para la toma de decisiones de cosas que no, a las que a lo mejor no estás preparada, por más que te prepares, como bien dices, finalmente suceden cosas inesperadas, el manejo de certidumbre, que eso es fundamental. Y bueno, para eso nos estamos preparando. Luego no sabes en qué momento se va a ocupar, pero en la experiencia que nos compartiste, por supuesto, ahí se ve que hubo toma de decisiones, hubo liderazgo, hubo sobre todo tener muy claro que había que resolver, ¿no? Como sea, y tuviste equipo para justamente conseguirlo. Y todo esto se vive, por supuesto, en el mundo corporativo a distintas escalas, pero el desarrollo de estas competencias que has mencionado y yo resumido son fundamentales, sirven para todo, pero más cuando se trata de estas grandes empresas. Dime una cosa, Marta, y ya para ir terminando, cuéntame, si tú pudieras hablar con aquella Marta jovencita que bien nos contaste, que pues en un principio no tenía mucha claridad de qué quería estudiar y que muchas cosas se fueron dando sobre la marcha y las decisiones que tomó también fueron considerando el entorno en el que estaba. Dime, ¿qué le dirías a la Marta joven, a la Marta que estaba iniciando su vida profesional en este mundo corporativo? ¿Qué le recomendarías? Pues mira, yo tuve un parteaguas de un antes y un después. Cuando empecé la carrera, tuve esa guía de mi papi, porque estamos en una generación en donde te piden ya que sí estudies, que sí te prepares. Mi papi fue muy proactivo en que una mujer se preparara, porque en las otras generaciones sabemos que no les permitían. Mi mami no pudo estudiar, no la dejaron, ¿verdad? Y para mí fue un ejemplo también mi mami, porque ella terminó su primaria, su secundaria, ya grande, ¿no? Y entonces el empuje de mi papi fue muy importante, pero siempre nos decía, tienes que ser el número uno, tienes que levantarte con calentura, tienes que dar para que tú seas alguien. Y ese enfoque de esos papás del ser alguien era casi todo material. O sea, como te ven, te tratan, como estudias, cómo te desarrollas. Si no, no te das a notar, no tienes una vida. Yo le digo a tu comunidad que el parteaguas es conocerte también interiormente. Y al conocerte interiormente, te das cuenta de que ese afán de sacar todo, de planear todo y de que todo sea perfecto, y como te comentaba, no hay perfección, resulta que a veces te pierdes de áreas de tu vida que también son importantes. Y yo te puedo decir que profesionalmente me llené, pero en la parte familiar siento que mis hijas no estaban descuidadas, yo las llevaba a la escuela chiquitas, las recogía, también tenía una nanita y todo, y yo me enfocaba, pero mucho más a la parte profesional, y sabes que la vida también está hecha de tiempos con tu familia, tiempos en donde tú valores a tu familia, en donde tú, aparte de valorar a tu familia, la empujes también a que tú te sientas y ellas bien haciendo actividades recreativas.
O sea, no perdamos de vista, cuando somos jóvenes perdemos eso de vista. Entonces es muy importante que lean libros, que vayan a museos, que se den un tiempo para su familia, para sus hijos, para sus padres, porque luego no los vamos a tener. Ajá, entonces que sí tengan esa distribución en donde no te enfoques a trabajar hasta tantas horas de la madrugada, porque la vida sigue, no va a pasar nada. Entonces, que aprendas a valorar cada espacio que tienes en tu vida, como mujer profesional, como madre, como amiga, ¿no? Como esposa. Entonces, a veces la vida te quita todo eso. No todas las veces te lo retribuye, como fue en mi caso, pero sí es muy importante que esta comunidad de estudiantes sepa que necesita saber que tiene una integración, que no todo es la parte del mundo, sino que los sentimientos, la parte espiritual hace que tú seas lo que eres. Entonces, trabajar en todos los ámbitos de tu vida, yo les recomiendo que lo hagan. Ese sería mi mensaje. Maravilloso, Marta, no sabes qué gusto y bueno, siempre nos falta tiempo para seguir escuchando de estas historias. Yo te agradezco muchísimo este espacio y bueno, pues dejo la puerta abierta para poder seguir platicando de esto. Siempre aprendemos de las personas que como tú han ya cruzado todos estos caminos y que bueno, el mundo corporativo evidentemente es muy apasionante y se ve que así lo viviste. Yo te felicito y pues reitero, me va a encantar seguir continuando este diálogo contigo. Si alguien quisiera justo eso, seguir platicando contigo, ¿hay algún lugar donde te puede encontrar? Sí, en el correo de la empresa que abrí pensando que ya no iba a trabajar, ¿verdad? Pero que luego la vida te pone a trabajar y a aprender otras cosas y tener otros retos y que no te, ¿cómo se dice? Que no te quedas en la conformidad, o sea, que necesitas tú hacer varias cosas, aunque no sea lo que llevabas antes, ¿no? En tu vida profesional, siempre lo que haces después resulta también profesional y te da una gama muy grande de vivencias y de aprendizaje también profesional. Entonces es en mavelar @abfenixmkt.com. Y contigo, por supuesto, si requieren algo adicional, tengo otros correos, pero en que es en donde ahorita, ahora sí que mi vida profesional se despertó de nuevo, gracias a los hijos y que ahí tiene uno que apoyarlos, ¿verdad? Maravilloso, además siempre es un buen momento para iniciar. Así que muchísimo éxito con estos nuevos proyectos que sin duda aprovecharán tu entusiasmo, tu experiencia y en otro momento me encantará platicar de ellos. Marta, muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos próximamente. Te agradezco mucho este espacio. No, gracias a ti. Muy bien, pues así terminamos un episodio más aquí en Trayecto 360. Nos escuchamos, yo soy Nancy Berber, me encuentran en Instagram @NancyBerber y bueno, pues recuerden que este es un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Hasta pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.